¿Cómo están? Una vez más enviándoles un afectuoso saludo, un saludo de amor, de paz, de bendición en este tiempo, que el Señor pueda estar llenando sus vidas con su presencia, sus familias, sus hogares, sus actividades y que por sobre todas las cosas pueda haber paz en sus vidas. Eh, Siempre será un buen momento para agradecer al Señor por el tiempo que nos da, por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra, de poder meditarla, de poder estudiarla. Gracias por esa libertad que nos ha dado de poder abrirla sin ningún impedimento y sobre todo de poder tener el discernimiento, la comprensión que viene de parte del Espíritu Santo para poder tener claro ese mensaje que Él nos quiere enseñar. Eh, Gracias a nuestro Dios por este tiempo que nos ha permitido tener, no solamente de hoy, sino de los meses que hemos estado llevando este estudio del Apocalipsis. Eh, ya estamos atravesando la mitad de este libro, un libro en realidad fantástico, con muchas enseñanzas, con muchas eh, cosas para analizar, para entender de otra forma y sobre todo mirar ese plan, ese propósito de Dios que tiene para la humanidad. Entender por qué pasan las cosas y que no solamente eh, es echarle la culpa a Dios o pensar de que Él ha hecho las cosas por desquite o cosa parecida. Al final de cuentas, insistiré siempre, el libro del Apocalipsis a nosotros nos deja una sola cosa: esperanza. Esperanza para lo que vendrá, esperanza para entender que quien tiene Cristo en su corazón está seguro en los brazos del Padre, así como Jesús lo dijo en Juan capítulo 10: nadie podrá arrebatarles de las manos de mi Padre. Mi Padre dijo que es mayor que todos. Él me entregó estas ovejas y nadie, absolutamente nadie, osará quitarles de la mano de mi Padre. Así es. Entonces, esa es la seguridad que nos da este libro del Apocalipsis. Más allá de todas las tragedias que se narran, que se comentan, aquellas malas interpretaciones también, aquellos pasajes quizás un poco oscuros, pero atrás de todo y más allá de la interpretación que nos lleve la palabra de Dios es entender que hay esperanza para el pueblo de Dios, esperanza para aquella persona que tiene a Cristo y esperanza de una vida eterna con Cristo Jesús, de una vida eterna en la presencia de Dios. Continuemos con este capítulo 12 que empezamos la semana anterior. Habíamos visto sobre el episodio de la mujer y el dragón. Eh, lo mencioné la semana pasada que este capítulo 12 es un capítulo que tiene muchos personajes, varios en sí, y varias historias se van como que cumpliendo del Antiguo Testamento, se van enlazando con lo que es el principio de la Biblia con el fin de la Biblia. Eh, Vimos la semana pasada sobre esta mujer que en realidad viene a ser un simbolismo porque hablaba Juan de una gran señal, decía él, es decir, es un simbolismo de lo que es el pueblo de Israel. Vimos también el otro personaje, este gran dragón, que también Juan lo narró o lo citó como otra señal, una señal que igual se la mencionó. Son situaciones figurativas que nos llevan a entender lo que pasó con esa primera venida de Jesús, ¿no? Cuando vino encarnado, cuando vino a salvar a la humanidad, que desde un principio Satanás quiso aniquilar ese nacimiento, quiso truncar esa vida que estaba a punto de surgir aquí en la humanidad para salvación para esa misma humanidad. Se valió Satanás de este rey Herodes para querer aniquilar a los niños que nacieron en ese tiempo. Pero como ya conocemos, Jesús fue preservado por la misma acción del Padre. Entonces, eh, viendo todo esto, nos damos cuenta y siempre llegaremos a esa conclusión, ¿no? De que el poder de Dios está por sobre todo, la acción sobrenatural
de Jesús está por sobre todo. Y aunque el mismo diablo haya querido oponerse y aún quiera oponerse al mensaje de Cristo, se lo sigue expandiendo, se lo sigue llevando porque es un mensaje que no es de un ser humano, es un mensaje enviado de Dios mismo para la humanidad. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de este capítulo 12. Vamos a enfrascarnos en los versículos 7 al 10. Estamos en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Hoy veremos los versículos 7 al 10 de esta segunda parte, que empezamos a ver otro personaje, empezamos a ver otra historia en realidad. Es como que llegamos al punto anterior de la mujer y el dragón, vamos al siguiente versículo y se narra una historia totalmente diferente. Por eso les mencionaba en el video anterior de que este capítulo 12 para muchos inclusive es como algo de mitología, ¿no? Porque se presentan muchas escenas, varias historias y diversos personajes que quizás para muchos pueden ser así como que no es real, es medio fantasioso todo esto, es medio de simbolismos, no es nada llevado a la realidad, pero de los simbolismos Dios nos quiere dejar hechos reales y sobre todo nos mencionan cumplimientos, insisto, en lo que es la misma palabra de Dios del Antiguo Testamento. Miremos del versículo 7. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahora, la escena cambió. ¿Asoma quién aquí? Dice el versículo 7, repitamos. Primero dice que hubo una gran batalla en el cielo. ¿Quién estuvo allí? Dice Miguel y sus ángeles. ¿Luchaban contra quiénes? Contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Vemos una batalla, dice aquí en el cielo. Dos bandos o dos opuestos, grupos opuestos aquí, ¿no? Del un lado, como que diríamos entre comillas, los buenos con Miguel, y del otro lado, como diríamos entre comillas, los malos con el dragón. Hay una batalla grande. Ahora, si a priori, si rápidamente nosotros empezamos a querer sacar conclusiones, diríamos, a ver, de acuerdo a lo que vimos en el pasaje anterior, de la mujer y el dragón, y hablando de que el niño fue rescatado, hablando de que los Satanás se llevó a la tercera parte de los ángeles con él, cuando decía ahí de la cola del dragón. Entonces quizás podemos pensar de que esta escena de esta batalla fue la que sucedió cuando fue desechado Satanás del cielo. Sí, pues, y si lo leemos rápidamente podemos pensar que es así. Pero en realidad no es de ese episodio, porque si nosotros estamos ya viendo esa sincronización que Juan nos está dando de la historia bíblica, en este pequeño capítulo nos narra episodios desde el principio hasta el final. Y ya pasamos los episodios del principio, lo que vimos la semana pasada. Ahora estamos avanzando un poco más en la historia porque ya habíamos visto que después que Jesús nació, fue preservado, él llegó a obtener el trono, y decía ahí, ¿no? Y llegó a obtener el triunfo y sobre todo llegó a obtener el reconocimiento de quién es él, de quién es él. Ahora, si nosotros seguimos viendo aquí, vemos que más adelante en el mismo capítulo eh, dice que este dragón fue desechado por siempre. Eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces, este episodio de esta batalla no es una batalla que ha pasado, es una batalla que pasará. Esto es en el mismo tiempo de la tribulación. Ahora ya pasó lo que vimos la semana anterior, todos esos acontecimientos, y ya llegamos a la época de la tribulación. Y hay un episodio que se narra aquí, ¿no? Que justo estamos viendo esta batalla, dice, que en el cielo, Miguel. ¿Quién es Miguel? Varias escenas se repiten o le mencionan a Miguel en la Biblia. La primera es en Daniel capítulo 7, cuando tiene esa visión el profeta, y dice ahí que Daniel fue a socorrerle y fue él quien le libró del rey de Persia, dice el texto este. Luego, si vamos un poco más al final, se le vuelve a mencionar a Miguel eh, en el libro de Judas. En ese único capítulo que escribe Judas, allí se lo menciona, que dice que él luchaba por el alma de Moisés. Eh,
en realidad son contadas las ocasiones en que se le nombra a Miguel en la Biblia. Acá en el Apocalipsis es otra vez que se lo menciona, pero lo que destaca de él es que en las ocasiones que es mencionado está como que para defender al pueblo de Israel o como para librar al pueblo de Israel de cualquier acecho, de cualquier circunstancia que quizás pueda aniquilarlos como nación o como individuos, inclusive como en el caso de Daniel. Eh, Hay varias ocasiones, en Zacarías también se lo menciona este arcángel, y es como que es tipo así un general del ejército de Dios, y él es el destinado para defender a la nación de Israel. Y acá hay este episodio en el que Miguel, él dice, lucha contra el dragón y contra sus ángeles. Pero dice al final del versículo 7, el dragón y sus ángeles no prevalecieron. Ahora, solo quiero hacer un paréntesis en este punto, ¿no? Solo imaginémonos cuál será la autoridad y el poder de Dios que a él solamente le basta su ángel o su arcángel Miguel, su general, para aniquilar a Satanás, para vencerlo. Miren, démonos cuenta hasta dónde llega esa autoridad de Dios, ¿no? Que él ni siquiera necesita él en persona enfrentarse a Satanás cuando sabe que su mismo arcángel tiene el poder de él, de Dios mismo, para poder derrotar a Satanás y a sus seguidores, a sus ángeles caídos. Es como alguna vez me enseñaron a mí cuando era niño que decían que los dos únicos ángeles en realidad que se mencionan por nombre en la Biblia son Gabriel y Miguel. Miguel es como decir, como les digo, no el general o es el de las guerras, el ángel de las guerras. En cambio, Gabriel es el mensajero, el que siempre está enviando mensajes, ¿no? Como cuando fue con María que le dio el anuncio de el nacimiento de Jesús, cuando fue con Elizabeth el anuncio del nacimiento de Juan y así sucesivamente. Ahora, acá dice que este arcángel Miguel se enfrenta al dragón y sus ángeles y los derrota. Y ahora, quiero que miremos este versículo 8 que es muy interesante, ¿no? Dice, pero no prevalecieron, dice, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. A ver, ¿qué está pasando acá? O sea, que los ángeles caídos y Satanás viven en el cielo. Eso quiere decir el versículo 8 porque dice que se enfrentaron Miguel contra el dragón y sus ángeles y dice que ellos no prevalecieron y después dice que para ellos ya no ha fallado el lugar en el cielo. A ver, entendamos esta parte de esta forma que es muy clara y muy simple a la vez. Recordemos episodios cuando Satanás está en el cielo mismo. Por ejemplo, el más conocido, Job. Dice allí el capítulo 1 de Job que Satanás se presentó entre los hijos de Dios, es decir, así medio camuflado, se presentó allí y empezó a hablar mal de Job y a decirle a Dios o a retarle a Job, a Dios decirle, mira este Job, quítale todo y verás quién mismo es. También nos habla el profeta Zacarías allí en sus 14 versículos, capítulos, perdón, en uno de sus capítulos, nos dice allí, nos relata que también Satanás estaba allí hablando contra él en la presencia de Dios. Porque esa es la acción del diablo en realidad. Pero lo que nos da a entender la Biblia es que Satanás hoy, en el tiempo que nosotros vivimos, tiene acceso a la presencia de Dios. Tiene acceso a él mismo. ¿Para qué? Para una cosa, para acusarnos. O sea, él llega al cielo y le dice, ¿sabes qué, Dios? Tal persona es esto, hizo aquello, ta, 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 con el fin de hacernos quedar mal. Pero la respuesta de Dios es clara. Si esa persona es salva, dice, Satanás, yo ya conozco esto, esa persona está salva y es perdonada. Pero esa es la misión de él en realidad. Y acá se hace un corte, ¿no? Un pare para siempre. Es como decirle suficiente. Tú has venido tantos años, tantos miles de años acá a mi presencia a meterme cosas infundadas de mis hijos y hoy es el momento en que ya eso no va a pasar más. Te corto ese privilegio de llegar acá al cielo. Y esto es lo que pasó aquí en esa batalla en la tribulación. En medio de la tribulación. ¿Por qué hablo de en medio de la tribulación? Porque si ustedes se fijan en el versículo 6, dice que la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, es decir, 3 años y medio. Recordemos lo que hemos venido hablando de esto, ¿no? Em, la tribulación o la gran tribulación se divide en dos partes, ¿no? La primera mitad, que es la del tiempo de paz del anticristo en la que gobierna y
trata de hacer conciliación con todo el mundo para que le reciban como Mesías. Y allí es un periodo de paz, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses 5, dice, no, cuando digan paz, vendrán dolores como mujer de parto, y así fue. El segundo tiempo de la tribulación, la segunda mitad, la segunda parte de los 3 años y medio, conocida como la gran tribulación, en cambio, empezará para aniquilar a todo lo que hable de Dios. Ahí sí no habrá paz, no habrá nada. Y empezará a narrarse todo lo que ya hemos estado viendo. Y esa segunda parte dará inicio con esta batalla. Porque recordemos en lo que hemos estado viendo, ¿no? Aún en tiempo de la tribulación habrá gente que reconozca a Jesús y será salva. Habrá gente como ya lo que vimos en el capítulo 6, ¿no? De que habrá los decapitados que llegarán allí y otros que dirán, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas estos sacrificios? Decían, hasta estos castigos o todo esto. Y habrá gente que se salve. Pero aún en ese tiempo, Satanás querrá infundir desaliento en las personas, sobre todo seguirá con esa intención de engañar. Ahora se desata esta batalla en el cielo en plena mitad de la tribulación y es allí cuando dice Dios ya no más. Tú ya no vas a volver a mi presencia, nunca más a meterme, si diríamos comúnmente así, cuentos y cachos de la gente que es salva. Y aquí dice el versículo 8, ¿no? No se halló ya lugar para ellos en el cielo, versículo 9. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, Satanás estaba, des en cuenta, ahí en el cielo mismo, infundiendo cuentos y cosas de la gente que se convertía. Pero dijo Dios, ya suficiente. Entra en batalla Miguel, lo derrota y dice que fue desechado el ángel del cielo, pero, o perdón, el diablo del cielo. Pero miremos estos nombres que se le da al diablo, ¿no? Estos nombres que se le conoce. Primero dice, ¿no? En el versículo 9 que estamos, dice, fue lanzado fuera el gran dragón. Ya eso lo vimos en los versículos primeros, ¿no? Que habla que es este gran dragón, es decir, tiene en realidad autoridad y poder. Tiene esa calidad de engañar y de quizás destruir, pero solamente es por un tiempo. ¿Qué más le dice aquí en el versículo 9? La serpiente antigua, es decir, asemejando a lo que pasó en el Génesis, ¿no? Eh, de que él se tomó forma de serpiente para engañar a la mujer. Y desde allí se le conoció como la serpiente antigua, es decir, la serpiente engañadora que es desde el principio. El versículo 9 mismo nos habla algo más, dice, que se llama diablo. Diablo, de la palabra diablos, que significa el que acusa, el que engaña, engañador, acusador. Es lo que hace el diablo, en realidad es la función que él tiene. Como Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, ¿no? Él dice es mentiroso, es el padre de la mentira, es el que siempre miente. Y es la función de él. O sea, como pasó con el episodio de Job, que él llegó al cielo y le dijo, mira, es este así, punto. Es la función que tiene él. Pero, ¿qué más dice acá? Y Satanás, su nombre principal. Es decir, la palabra Satanás quiere decir adversario. Es decir, él es el adversario de siempre y para siempre de Dios y de su pueblo. Siempre será el adversario de su pueblo. Pero aquí quiero destacar algo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que dicen muchos, ¿no? Que hay que tenerle miedo al diablo, que como más o menos son las caricaturas a veces, ¿no? Que el diablo está ahí atormentando, metiéndole los trinches a la gente, está ahí metiéndoles miedo. O sea, démonos cuenta que el diablo irá al infierno igual como cualquier persona y él también será atormentado por la eternidad. Así que el que tiene miedo al diablo es el que vivirá con él eternamente, no la persona que salva. Porque al final de cuentas la persona que salva tiene ese resguardo de la sangre de Cristo, resguardo de su presencia y tiene esa seguridad de no ir a vivir con el diablo, sino de pasar con Jesús mismo en la eternidad. A ver, quiero que resumamos un poco lo que hemos estado viendo, porque dice al final, bueno, terminemos el versículo 9, dice, Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Les decía al principio, ¿no? La palabra de Dios se cumple y es contextual en todo el sentido de la palabra. Tiene un lineamiento claro
y sobre todo es relacionada desde el principio hasta el final y que tiene un mensaje único que es la salvación en Cristo. Y desde el principio hasta el final, si nosotros empezamos a leer, todo va coincidiendo, todo va uniéndose. Es como cuando se va tejiendo algún bordado y tiene que ir coincidiendo todo para al final tener un saco o una pijama, no sé qué. Pero todo coincide. La palabra de Dios es así, coincide desde el principio hasta el final. Y quiero que nos regresemos un poco al Antiguo Testamento, al capítulo 12 de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice así. Miremos este versículo, que es muy interesante y que coincide lo que estamos viendo. En aquel tiempo, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. Y este versículo de Daniel capítulo 12 es lo que estamos acabando de leer en el Apocalipsis, porque dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. En aquel tiempo, es decir, en el tiempo de la tribulación, se levantará el arcángel Miguel para hacer guerra contra Satanás, contra el gran dragón que dice allí, contra sus ángeles. Y dice algo más, ¿no? Mm, Dice que está delante de los hijos de Dios y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es así, porque la segunda parte de la tribulación, como les venía mencionando, será un tiempo horroroso. Si lo que hemos estado viendo nos pareció de miedo, lo que viene después será mucho peor porque ya entrará en la escena directo tal y cual es del anticristo, entrará directamente con ese miedo y ese terror a la humanidad. Y dice, un tiempo que nunca lo ha vivido la gente, dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que hayan escrito en el libro. Y ya lo vimos en el capítulo 7 de este mismo libro del Apocalipsis, que empezarán los 144.000 a predicar y habrá el pueblo o gente del pueblo de Israel que reconocerán a Jesús. Por eso dice, aún en ese tiempo la gente también será libertada, porque además de los judíos también habrá gentiles, o es decir, no judíos, que reconozcan a Jesús. O sea, se dan cuenta, estamos coincidiendo con todo el mensaje que hemos estado llevando del Apocalipsis, no solamente de este pasaje, sino del texto bíblico completo. Pero aquí concluía, volviendo al capítulo 12, en el versículo 9 que decía, ¿no? Que Satanás fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, ya para en esos últimos 3 años y medio de la tribulación ejercer total dominio acá. Por eso dice, fue arrojado a la tierra. Y allí, por este hecho de no habérsele permitido más poder entrar a la presencia de Dios del diablo, él desatará su furia contra la humanidad, que ya lo iremos viendo poco a poco. Pero concluyamos con el versículo 10. Dice, entonces oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y aquí lo define el diablo tal y cual es. Dice que ha venido la salvación de nuestro Dios. O sea, en otras palabras, nadie más tiene la autoridad que Él. Porque aún en ese tiempo de tribulación el diablo ha sido echado a la tierra. Y miren esa función que tiene el diablo, ¿no? Es muy interesante esto, ¿no? Eh, dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Claro, es como que decir, ya llegó el colmo de esa osadía del diablo de ir al cielo mismo a hablar mal de los hijos de Dios. Y es como que Dios dijo, suficiente. Aún en ese tiempo de la tribulación dice que el diablo iba al cielo a hablar mal de los redimidos. Y la característica del diablo es esta, ¿no? Dice que los acusaba delante de Dios día y noche. O sea, esa es la función de él. Por eso nosotros debemos estar claro con nuestra vida, con nuestra parte espiritual, saber cómo, por qué hacemos las cosas y sobre todo entender que el propósito de Dios es claro y perfecto para nuestra vida. Lo que debemos entender es que la autoridad, como dice el versículo 10, es absolutamente de Cristo. Si nosotros nos rendimos a Él, a su autoridad, estamos seguros en un lugar que nadie nos moverá. Pero si no tenemos a Cristo en nuestra vida, tendremos este futuro de vivir estas cosas y sobre todo no tendremos seguridad de una vida eterna. Lo importante es que busquemos a Dios, como dice el profeta, mientras pueda ser hallado. Que la bendición, que la paz del Señor pueda inundar, cubrir sus vidas y que
nos permita el Espíritu Santo seguir comprendiendo cabalmente su palabra, que nos permita seguir entendiendo ese propósito de Dios para nosotros. Dios los bendiga y si el Señor los permite nos estaremos mirando la próxima semana.